Cuento número 14 de Globo Perdido en el Cielo. Hoy por fin ha llegado el día en el que nos vamos de excursión y nos subiremos al globo gigante para irse. Había estado esperando este paseo por más de un mes hasta que por fin llegó. En el bus van los dos grupos de quinto grado. Tengo amigos de mi salón, pero no conozco a nadie del otro. Nos acompañan 4 adultos. Ellos son los maestros más serios que pudieron haber escogido para que nos acompañaran. El camino iba a ser largo, por eso nuestros padres nos empacaron víveres. En total debíamos recorrer el camino de 10 horas, pero conoceríamos el lago más hermoso del país, o al menos eso le parecía en las fotos que veíamos en el libro de la escuela. Lo que más me emocionaba a mi grupo y a mí era la idea de subirnos al globo gigante y vivir una experiencia desde el cielo. Yo quería ver desde las nubes, la tierra y toda su vegetación, aunque tengo que confesar que tenía miedo de que el globo se desinflara y nos cayéramos. Iríamos acompañados de uno de los profesores, pero aún así ellos no podrían controlar todas las cosas que pudieran ocurrir. Llegamos en la tarde al lago. Realmente era el más hermoso de lo que parecía en fotos. Acamparíamos cerca y podríamos disfrutar aún más de esa. Uno de los profesores nos indicó cómo debíamos armar las carpas. Hablaron de las actividades que realizaríamos al día siguiente. Y a pesar de que solo serían 2 días, nuestra agenda estaba muy ocupada. Esa noche hicimos una fogata y contamos historias. Cuando empezaron con las historias de terror, muchos se retiraron a dormir para evitar tener pesadillas. Por el contrario, yo sí decidí quedarme a ayudar a los cuentos. Entre todos creábamos cuentos y eso lo hacía más interesante. El clima era perfecto, era cálido y el viento no corría mucho. Eso ayudaba a nuestra fogata. La luna brillaba intensamente. Hubo un momento en el que todos empezamos a aullar como lobos y soltamos la carcajada. Al fin nos fuimos a dormir cada quien en su carpa, pero yo no tenía sueño. Yo quería seguir hablando, pero mis compañeros los venció y me obligué también a dormir. Al día siguiente desayunamos y nos alistamos para ir de pesca. Cada 5 personas debíamos subirnos al bote en compañía de un profesor. Como habían pocos profesores para cada grupo, los demás debíamos esperar el turno. Esto nos llevó medio día y mientras esperábamos podíamos recorrer y conocer un poco más los alrededores del lago. Cuando por fin llegó nuestro turno para el bote, nos subimos de carrera y uno de nuestros amigos se cayó. No parábamos de reír. Todo el camino nos burlábamos de él, porque le tocó aguantar la mojada. Fue muy bonito el paseo en bote. El agua era cristalina. Se podían ver los peces de colores y los tamaños de cada uno. Cuando llegamos a cierto punto, nos dieron nuestro equipo de pesca e iniciamos. Obviamente, ni mis compañeros ni yo pudimos atrapar ninguno, pero el profesor que nos acompañaba logró pescar un pez gigante. Fue todo un orgullo pertenecer a ese grupo porque fue el único que logró atrapar a uno. Como éramos el último, llegamos a almorzar. Estábamos muy hambrientos porque desde el desayuno no habíamos comido nada más. Cuando nos dimos cuenta ya eran las 4 de la tarde y era la tarde libre. Nos integramos y jugamos mucho ese día. Estábamos tan cansados que después de la cena todos nos fuimos a dormir. Además porque el día siguiente era el último y era el día del globo. Amaneció y todos gritábamos a una sola voz: ¡Globo! ¡Globo! Después del desayuno fuimos al sitio donde estaban los globos. Y como el día anterior, también era de a 5 niños con un profesor en el recorrido. En total era media hora. Eso significaba que allí pasaríamos todo el día. Pero valdría la pena la experiencia. Esta vez quisimos tener el último turno con la esperanza de que pudiéramos tener un poco más de tiempo en el aire. Cuando llegó el primer grupo, no paraban de hablar de la experiencia tan agradable en el viento. A las 3 de la tarde, exactamente nos correspondió subir. Íbamos 5 compañeros, el profesor y un experto en globos. Emprendimos nuestro viaje y tal y como lo imaginábamos fue espectacular. Podíamos ver todo en miniatura y el cielo azul, acompañado de las nubes de algodón, era una escena perfecta. Pero pasó media hora y ya era hora de regresar. Tratábamos de que durara un poco más, pero no fue posible. Quedamos tristes por tener tan poco tiempo en el aire. Al regresar a nuestras carpas, cenamos y nos preparamos para descansar y al otro día volver a la realidad.
Recuerdo que cuando ya estaba a punto de conciliar el sueño, llegó uno de nuestros compañeros rebeldes y nos llamó fuera de la carpa. Había tenido la idea de volver a volar en la noche y durar un tiempo que quisiéramos. Al final, solo fuimos 10 niños. Los demás estaban tan cansados que no querían tener problemas y cobardemente se quedaron. Fuimos al lugar donde estaban los globos, aprendimos cómo se daba inicio al vuelo, que fue muy rápido ascender. Como todos queríamos subir, nos tocó sortear la subida y me correspondió el primer grupo de 5. La emoción y miedo me invadía, pero para que valiera la pena la excursión estaba de acuerdo en volar en la noche. Ver debajo de nosotros las pequeñas luces y que se complementaran con las estrellas no tenía precio. Valía la pena cada riesgo. Todo no era en vano. Lo más probable es que cuando los profesores se dieran cuenta de lo que habíamos hecho tendríamos serios problemas, pero mientras tanto disfrutaríamos mucho de esa gran travesura. Duramos casi media hora en el aire y no contábamos con que el combustible se acabaría y nos tocaría manejarlo manualmente. Esa parte no la aprendimos en la mañana porque el recorrido solo duró media hora. Fue tal el que todos llorábamos de desesperación. Ninguno era un experto y todos éramos solo unos niños. No sabíamos cómo detenerlo, no sabíamos cómo bajar, no sabíamos ni mucho menos dónde iríamos a parar o lo peor, que estaba tan oscuro que podríamos caer al lago. Y ninguno sabía nadar, ninguno pensó en esas cosas cuando quisimos volar sin permiso. Como debemos manejarlo manualmente, cada quien tenía su turno, pero estábamos tan cansados que nos quedamos dormidos. Al despertar, seguíamos en el aire, no sabíamos el lugar donde estábamos, teníamos hambre y debíamos buscar una solución a nuestro problema. Mientras tanto, los otros 5 niños traviesos se habían cansado de esperar su turno y decidieron volver al campamento. Tenían la esperanza de que al despertar ya estaríamos allí y nadie se daría cuenta de la travesura que habíamos cometido. Al día siguiente, uno de los profesores se dio cuenta que faltábamos. Fue el momento más angustioso para ellos porque estábamos bajo su responsabilidad. Nos buscaron por 2 horas sin encontrarnos. Les preguntaron a los otros niños y ninguno dijo nada, ni siquiera los que sabrían la verdad. No se podían ir sin nosotros, así que llamaron al colegio para que se comunicaran con los padres. Pero a los padres de los 5 niños perdidos habría que decirles la verdad. Se pasó el día y la preocupación aumentó. Llegó un carro adicional por los niños que ya estaban listos y regresaron con sus padres. Después de que llegaron cada uno a sus casas, uno de los niños que estaba con nosotros esa noche le contó la verdad a su mamá. Apenas la señora se enteró, llamó al colegio esperando que la información sirviera de ayuda. Los padres de los niños perdidos llegaron hasta el campamento para ayudar a buscarlos. Nos buscaban por cielo y tierra, sin hallarnos. Nuestro globo siguió sin rumbo desconocido. Teníamos tanta hambre que ya no estábamos tan preocupados por estar perdidos, sino por buscar comida. Casualmente, vi un compartimiento del globo y había víveres. Comimos como si nunca en la vida hubiéramos comido. Recuperamos fuerzas y queríamos hacer un plan para volver a casa. Primero, debíamos ser cuidadosos de que no se nos acabara nuestra comida y después debíamos encontrar la manera de bajar. Pasaron varios días y misteriosamente la comida no se acababa. Era como si alguien nos dejara todos los días más comida. Así pasaron varios días hasta que descubrí que la hada era la que nos dejaba comida. Cuando la descubrí me dijo que era la hada de los traviesos y que me habían enviado para que nosotros aprendiéramos una lección. Mis compañeros y yo le dijimos que estábamos arrepentidos y que solo queríamos volver a casa con nuestros padres. El hada dijo que volveríamos pronto a tierra, pero que toda acción tendría una consecuencia. No sabíamos a qué se refería hasta que llegó el día en el que el globo por fin descendió. No era nuestra casa, pero por tierra al fin lo era. Nos encontrábamos en una isla. Era un hogar de aquella hada. Nos dijo que como habríamos desobedecido a nuestros profesores y traicionado la confianza de nuestros padres, recibiríamos el castigo de estar por siempre perdidos. Viviríamos en la isla y trabajaríamos para el hada. Nuestros padres y profesores perdieron la esperanza y el rastro de nosotros. Nuestros padres estaban muy tristes y enfadados.
pero entendían que nuestras decisiones fueron las que llevaron a nuestra pérdida. El colegio tenía algo de responsabilidad, pero lo único que podían hacer era ser más cuidadosos con el resto de salidas. Cuando el rector del colegio se enteró de lo sucedido, decidió que se prohibieran ese tipo de paseos y hasta la fecha ningún otro curso salió de excursión. De eso ya han pasado muchos años. Nosotros seguimos trabajando para el hada. En ese lugar no volvimos a crecer. Cada uno tenía una función y todos los días era muy monótono. Ya estábamos resignados a estar allí por el resto de los siglos. Aprendimos la lección, pero fue muy tarde. De nuestros padres no volvimos a saber nada. Quizás ellos y nuestros compañeros ya se olvidaron de nosotros. Todo por hacerle caso al niño que en ese momento sí está con los padres y no está perdido. Por eso, ahora escribo este cuento. Para todos los traviesos, quiero que a ellos no les pase lo mismo que a nosotros. Quiero que aprendan a seguir instrucciones de autocuidado, que no se dejen guiar por la emoción y cuando no se pueda hacer algo, solo se pida ayuda de un adulto. Nuestras ideas de pequeños deben ser supervisadas por los adultos, porque a veces no son tan buenas ideas. Y si no, mírenme a mí y a mis amigos. Terminamos en un globo perdido y trabajando para una hada mala que no quiso ayudarnos y nos quiso dar una lección por la vida. Si hubiéramos hecho caso y no nos hubiéramos dejado convencer por aquel niño, esa travesura no hubiera dado para más. Tal vez yo no podría disfrutar de mis padres, hubiera vivido una vida, tal vez hubiera crecido tanto como yo quería.